Don Sebastián Mora Rosado es doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza, licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca y máster en Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas por la UNED. Es malagueño, casado y tiene 2 hijos y una hija. En la actualidad es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas e imparte Cristianismo y Ética Social, Ética de la Cooperación al Desarrollo y la Acción Humanitaria, y Sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales. Desde hace años ha investigado sobre el voluntariado social, la exclusión social, el tercer sector de acción social, ética social y política, y doctrina social de la Iglesia. Pertenece a la Cátedra Martín Patino, de la Cultura del Encuentro, y a la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas. Ha sido secretario general de Cáritas Española, director ejecutivo de la Fundación FOESA, vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector en España y de la Plataforma de Organizaciones de Acción Social. En la actualidad es voluntario en la Asociación A Tiempo de Vallecas, que trabaja con personas con problemas de adicciones. Es miembro del patronato de la Fundación FOESA y vocal de la Junta de las Semanas Sociales de la Conferencia Episcopal. Para nosotros es un honor tenerle aquí en este congreso. Con ustedes, don Sebastián Mora Rosado. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a compartir aquí hoy. ¿No se escucha? Ah, vale. Lo que no se ve es el PowerPoint. ¿Tengo que hacer algo distinto? ¿Ya se ve? Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación. Ya veis que lo que se demuestra con la presentación no es que sea muy comprometido, muy listo, sino que ya soy muy viejo, con lo cual pues, me ha dado tiempo pasar por muchos sitios. Muchas gracias por la invitación aquí a un sitio que he venido muchas veces, a la Cáritas de acá. Y también recordaba en la entrada que me he encontrado con alguien de Alcuéscar, que yo estuve hace 40 años en la Casa de la Misericordia, allí con una experiencia. Tuve la suerte de conocer al padre Leocadio y fue un momento vital mío tremendamente profundo y que en parte, si hoy estoy aquí, fue porque hace 40 años estuve allí. Y yo creo que también me ha alegrado el corazón esta mañana ese encuentro que no esperaba. Después de una semana de escuchar al Papa, discurso, síntesis de discurso, teólogos hablando, periodistas hablando, meterse un sábado por la mañana aquí a escuchar 2 ponencias, no sé si vamos a decir algo de la esperanza, pero la virtud de la paciencia la vamos a trabajar muchísimo. Entonces, al menos que este fin de curso pastoral hayamos trabajado la paciencia, que en estos tiempos que nos transitan es bastante importante también, ¿no? Y desde ahí lo que voy a intentar hacer son 2 reflexiones que van unidas pero que tienen una cierta independencia sobre el momento histórico que estamos viviendo en una clave más antropológica, sociológica, política y a partir de ahí cómo construir, cómo vislumbrar, cómo experimentar, cómo ponerse en manos de Dios para construir la esperanza. Creo que hay un elemento fundamental en la teología cristiana y en la vida cristiana que es que no vivimos en un mundo de ángeles, vivimos en el mundo y somos para el mundo y estamos en el mundo. Y desde ahí es desde donde podemos construir la esperanza cristiana, la caridad cristiana o la vivencia de la fe cristiana. No vivimos al margen de la realidad. Es verdad que nosotros decimos que no somos del mundo, pero Dios nos envía al mundo. Y aunque el mundo nos va a odiar, nuestro sitio es el mundo. Y en la medida que nos desentendemos del mundo, nos estamos desentendiendo del núcleo del Evangelio.
¿Mm? Somos para el mundo y actuamos desde el mundo, en una clave de experiencia profunda, pero una clave que tenemos que rescatar como una experiencia vital desde el mundo y para el mundo. Parece ser que vaya a ver a mi mujer muchas veces hoy, ¿no? No se ve. Vale. Pues lo iré contando mejor si no se ve. Bueno. Pensar la esperanza en tiempos de incertidumbre. ¿Cómo pensar hoy, cómo analizar, cómo vivenciar hoy la esperanza en el mundo que estamos viviendo? Estamos viviendo un mundo en profunda y penetrante incertidumbre. De alguna manera, lo que podemos decir de este mundo que nos toca vivir, al menos, es que nos hace estar en una situación de profunda incertidumbre existencial. ¿Qué va a ser de nosotros? Con una condición antropológica sentida y vivida de amplia vulnerabilidad. Qué pequeños somos, y que esta situación de incertidumbre existencial y esta situación de experiencia de vulnerabilidad nos va a llevar a profundas encrucijadas en las cuales tenemos que elegir. Casi nada está dicho y hecho ya en este mundo tan cambiante. Por eso, la clave que nos dio el Papa Francisco del discernimiento como un elemento fundamental, de la sinodalidad como modo de discernimiento comunitario, en estos momentos es un aspecto absolutamente clave. Y es muy interesante cómo el Papa León, en Magnificat Humanitas, ha definido la doctrina social de la Iglesia como un ejercicio de discernimiento comunitario. La doctrina social de la Iglesia no son simplemente unos principios, no son simplemente unas acciones que tengamos que hacer, no es simplemente un análisis de la realidad en perspectiva creyente. No, la doctrina social de la Iglesia nos llama a un discernimiento comunitario, es decir, a qué tenemos que hacer con la realidad que nos toca vivir. Y esa situación de incertidumbre nos lleva a vivir la realidad de una manera determinada. Nos lleva a vivir la realidad en un momento de profundo miedo al futuro, socialmente vivido, como luego veremos, de profunda ignorancia de lo que nos puede ocurrir y en los últimos tiempos, y también como el Papa habla en la Magnificat Humanitas, enfrentándonos a una realidad digital que parece que nos absorbe y que nos desborda. Y esa situación es la que nos llama a poder pensar o vivir la esperanza. En cierta medida, cuando conocíamos las preguntas, nos cambiaron cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Ya teníamos todo organizadito como sociedad, como mundo, ya sabemos hacia dónde vamos, bueno, pues nos han cambiado radicalmente las preguntas. Cuando parecía que teníamos más conocimiento del ser humano como nunca habíamos tenido en la historia de la humanidad, pues ahora lo humano parece que es un interrogante. Cuando más ciencia tenemos encima de la mesa, más negacionismo tenemos en el ámbito de lo social. Cuando parece que tenemos más capacidad técnica para solucionar los problemas, parece que surgen nuevos problemas y de manera mucho más intensa. Cuando ya parece que como mundo, como sociedad, teníamos la respuesta, nos cambiaron profundamente las preguntas. Yo a mis alumnos les digo que con esta frase de Ortega, no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. No sabemos lo que nos pasa como mundo, como sociedad, y eso es precisamente lo que nos pasa. Dicho en palabras de un chico en un centro de personas sin hogar, me decía, Seba, es que lo que puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Pues lo que puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Creo que nadie se imaginaba que íbamos a tener una guerra en las puertas de Europa. Nadie se lo imaginaba. No imaginábamos que íbamos a tener presente y que íbamos a tener una realidad como la guerra de Ucrania al lado de nosotros. Hace poco mi hijo, el pequeño, que tiene 21 años, pequeño,
mi hijo de 21 años, ya no pequeño, ni físicamente ni espiritualmente, me decía, pero papá, es que nos puede caer una bomba. Es que nos puede caer una bomba. Yo nunca en mi vida había pensado que la realidad fuese que podía caer una bomba, pero ya tenemos experiencia de que la realidad de la guerra también está presente en nosotros, está muy cerca de nuestro territorio europeo. No sabemos lo que va a pasar con las nuevas tecnologías, no sabemos si dominamos nosotros el mundo o el mundo nos está dominando a nosotros, no sabemos lo que nos está pasando y eso es lo que nos pasa. En cierta medida, como nunca en la historia de la humanidad, vemos que la realidad, como decía el Roto hace un año, la realidad no está disponible en estos momentos. ¿Cómo podemos acceder a la realidad? Es de tal complejidad que parece que no está disponible en estos momentos. Y creo que es muy importante darnos cuenta de esta complejidad del mundo que nos embarga. ¿Y por qué es importante? Porque mirar, ante esta complejidad, ante esta incertidumbre, ante esta impenetrabilidad de la realidad que estamos viviendo, lo que es más fácil predicar es una simpleza que nos lleve a un condicionamiento autoritario, a un condicionamiento exclusógeno, a un condicionamiento donde los pequeños no valgan nada. Y vivimos un mundo tan complejo que últimamente lo que más hay son simplezas de la realidad. Dice Norbert Bilbey que vivimos en un mundo tan complejo que los idiotas morales surgen como champiñones. Y tenemos un nivel de conocimiento alto y sin embargo tenemos grandes rebaños de idiotas morales que simplifican la realidad con meras simplezas. Ante la complejidad de la realidad, lo sencillo es bueno, lo simple nos conduce al abismo. Y no abunda en nuestra sociedad lo sencillo, abundan las simplezas. Y simplezas que también en nuestro mundo cristiano, en nuestro mundo católico, también abundan. Un elemento que me parece que es muy importante rescatar es que vivimos en un mundo donde hay auténticos cortafuegos para la esperanza. Hay auténticos muros que no nos permiten vivir la esperanza por la realidad social en la cual estamos viviendo. Hay auténticas contradicciones cuando decimos vivir y expresar la esperanza. Y estos cortafuegos de la esperanza, y esto que voy a decir ahora cae en el examen, o sea, que atender. Estos cortafuegos de la esperanza no están fuera de nosotros porque nosotros somos ciudadanos de la ciudad de Dios, pero somos también ciudadanos del mundo. Y nos atraviesan las mismas contradicciones que atraviesan al mundo. Y no nos vale, como muchas veces decimos de nosotros mismos como cristianos y como católicos, nosotros somos los mejores y nos caracteriza la humildad. Porque las grandes contradicciones del mundo son las grandes contradicciones que nos atraviesan a nosotros y a nosotras. La falta de unidad del mundo, refería el señor obispo a la comunión, a la unidad que el Papa no se cansa de repetir, bueno, pues esa desunión que vive el mundo, ese desencuentro del mundo, esa polarización del mundo, es una polarización que vivimos nosotros y nosotras dentro de la Iglesia. Y muchas de las cosas que alabamos que ha dicho el Papa, hay muchos cristianos y cristianas que no le han parecido bien. Ayer mismo comentaba alguno que tuve una conferencia en una parroquia de Madrid y hubo gente que negó afirmaciones que había hecho el Papa, por ejemplo, sobre la inmigración. No, el Papa en realidad no ha dicho eso. Está escrito, está escrito. Bueno, pero es que quiso decir, y ya cuando la cosa se achucha mucho, bueno, es que el magisterio social no obliga como el magisterio personal. Y ya, pues, por modo de escape, es una especie de, bueno, esto es para los que más se quieran afectar. Esas contradicciones sistémicas que existen en la sociedad, las vivimos también dentro de nuestra Iglesia. Y a veces la imagen de comunión como un elemento evangelizador dista mucho de desear.
Permitidme que os cuente, para no aburriros mucho, una anécdota de cuando yo era secretario general de Cáritas. Yo tengo un amigo que es ateo, y es un ateo filosóficamente fundamentado, de los pocos que quedan, porque ahora el ateísmo es más práctico que teórico, ¿no? Pero este es un hombre filósofo y argumenta su ateísmo desde la filosofía. Es un hombre noble, un hombre bueno, muy amigo mío, y yo rezo por él casi todos los días, por su conversión. Es algo que me he propuesto porque creo que sería una ganancia grande para él y para la Iglesia. Y una de las tácticas pastorales que utilicé fue llevármelo a ciertas visitas a Cáritas parroquiales, a Cáritas diocesanas, cuando yo era secretario general de Cáritas. Y un día me dice, después de varios de esos viajes, me dice: Sebas, los de Cáritas, qué increíble lo que hacéis. Qué creatividad, qué cercanía, qué manera de comprometeros con las personas más pobres. Y yo me iba viniendo arriba, digo, ya está, ya lo tengo ahí, tengo al toro en suerte. Y seguía y seguía. Y de pronto me dice: ya solo os queda una cosa. Digo, me cacho en Dios, se me ha fastidiado. Digo, ¿y qué es? Dice, que os queráis entre vosotros. Es tremendo, ¿eh? O sea, su percepción era hacia afuera, amor infinito, hacia adentro, os falta quereros entre vosotros. Ese testimonio de, bueno, es que ya sabes cómo son los de la parroquia de San Sebastián, si es que siempre andan igual y es que ayudan de una manera. No, si yo ya te he dicho, la señora Vicenta es que va por su cuenta. No, bueno, es que este párroco, bueno, ya sabes cómo son los párrocos. Y ya del obispo ni te cuento, digo, ya nos venimos arriba, ¿no? Solo falta que os queráis entre vosotros. Y eso es un elemento que es determinante en este momento. ¿Cómo podemos vivir la unidad en la pluralidad sin tirarnos los jarrones a la cabeza? No seamos ingenuos, nos estamos tirando los jarrones a la cabeza dentro de la Iglesia. Nos están utilizando desde fuera para que nos tiremos los jarrones a la cabeza. Y estamos comprando ese ser utilizados. Bueno, pues seamos unidad de corazón, unidad de acción, unidad de pasión, unidad de experiencia y de experiencia religiosa. Porque esos cortafuegos nos atraviesan a todos y a todas. Ninguno de los que estamos aquí vive ni en el mundo de las ideas platónicas ni en el ciberespacio. Vivimos en la tierra. Y esa tierra es una tierra incierta. ¿Y cuáles son esos cortafuegos? Voy a nombrar algunos, ni son todos, ni igual son los mejores, son los que a mí me parece que determinan más el no poder vivir la esperanza en el sentido profundo de virtud teologal y no simplemente como actitud psicológica. Pues el primero tiene que ver con la pregunta por el ser humano. Magnifica Humanitas. Esto lo tenía preparado antes de la encíclica. O sea, que yo puedo decir que no es que yo piense como el Papa, sino que el Papa piensa como yo. O sea, pero con humildad, digo, con humildad. Claro, Benedicto XVI nos decía en Caritas in Veritate, la cuestión social hoy se ha convertido radicalmente en la cuestión antropológica. ¿Qué es ser humano? Y nos dice el Papa León, en la era de la inteligencia artificial, en la que la dignidad humana corre el riesgo de verse eclipsada por nuevas formas de deshumanización, tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos. El deber de permanecer profundamente humanos. Esto dicho en tiempo de mi abuela sería algo, ¿cómo que tenemos el deber de ser humanos si ya lo somos? O sea, nos manda el Papa a ser humanos. Sería una contradicción. Sin embargo, hoy lo entendemos perfectamente. Tenemos el deber de ser profundamente humanos. Vivimos en tiempos donde, por un lado, se habla de la dignidad de los animales al mismo nivel que las personas humanas, se habla de seres animales sentientes no humanos y se habla de seres sentientes humanos. Y se habla de una igual dignidad
tanto de esos seres sentientes no humanos como de los seres sentientes humanos. Es decir, nos aproximamos al mundo animal en dignidad, o el mundo animal se acerca al mundo humano en dignidad. Allí hay una interrogante que es brutal, que nos puede salir espontáneamente, no, menuda bobada. Bueno, muchas corrientes filosóficas en la actualidad van en esa línea. De hecho, nosotros ya tenemos una legislación que deja tratar a los animales como cosa para hablar de derechos de los animales. Y esa la tenemos ya encima de la mesa. Y corresponde a una cierta corriente que lleva a complejidades innatas. Por ejemplo, a día de hoy en España ya hay más mascotas que niños. Hemos humanizado en cierta medida la relación con esas mascotas. ¿Dónde queda lo humano? Pero por otro lado tenemos los grandes posthumanismos o transhumanismos que nos dicen que podemos ir más allá de lo humano o que podemos tener un humano distinto, un humano que puede ser un entrelazamiento entre lo digital y lo robótico, un humano que puede ser mejorado biológicamente, dicen los genios de Silicon Valley, incluso llegar a la inmortalidad, cifran la inmortalidad en llegar a 200 y pico años como media, llegar a la inmortalidad. Vivir 250 años ya hay que aburrirse, ¿eh? Bueno, pues es un horizonte, y un horizonte filosóficamente muy atractivo para muchas personas. Y sin embargo, nosotros hablamos de la magnífica humanitas de un ser tremendamente vulnerable, que se acerca en vulnerabilidad a los animales y se aleja por su vulnerabilidad de las grandes teorías transhumanistas y poshumanistas. ¿Qué es el hombre y la mujer para que te acuerdes de él? Aquí tenemos una pregunta ética, política y teológica de primer orden, y que no es baladí, y que no nos vale simplemente, pues un ser humano, pues mira aquí un ser humano, aquí otro ser humano, hay 100 seres humanos. No, que es una pregunta que nos hace preguntarnos realmente por qué mundo queremos construir. Y en un mundo donde, fijaros, la tecnología, la inteligencia artificial generativa, ya no estamos hablando de una relación de lo humano con la técnica como antaño. Antaño era coger un martillo, es decir, utilizábamos un instrumento. Primera revolución tecnológica, porque eso era tecnología punta. Un martillo era tecnología punta. ¿Y cómo era la relación ética con ese martillo? Pues si yo utilizaba el martillo para pegarle al señor obispo, era una utilización mala del martillo. Bueno, espero que todos penséis que era una utilización mala, igual está haciendo alguien, dale, pero que no. La utilización o la ética de lo tecnológico venía dado por el uso. Si yo lo uso bien, buen uso. Si yo lo uso mal, mal uso. La segunda revolución tecnológica ya era la relación de un humano con una máquina. Una máquina que podía ser la máquina de vapor o podía ser las primeras máquinas de carácter cibernético. Pero ¿qué dominaba esa relación? Que el humano dominaba la relación con la máquina. La tercera relación tecnológica viene porque hay máquinas que hablan con máquinas y determinan la actuación del ser humano. Los que estamos aquí, todos y todas, aunque no tengáis teléfono móvil, estamos siendo condicionados, no voy a decir determinados, estamos siendo condicionados por la relación que máquinas tienen con máquinas. Y determinan, por ejemplo, cuál es la edad de riesgo para hacerse una colonoscopia. Por ejemplo, determina el nivel de tráfico, las velocidades que puedes ir con el coche. Determina incluso cuál es el nivel de colesterol que puede ser aceptable y cuál puede no ser aceptable. Y eso ya lo están determinando máquinas con máquinas. Incluso, como anuncia y denuncia el Papa, hay máquinas que hablan con máquinas y determinan dónde tiene que caer la bomba.
ya la relación ética es totalmente distinta, porque ya no está en el uso, sino en que se ha deshumanizado en el sentido literal del término, porque tienen una autonomía las máquinas. De hecho, en la inteligencia artificial, en la reflexión ética sobre la IA, ya lo que se empieza a hablar es si la IA en sí mismo es un agente ético al cual hay que imputarle un juicio ético por su actuación. Es decir, la pregunta es, ¿la máquina es una agencia? ¿Es un sujeto autónomo ético? Bueno, pues aquí tenemos un primer elemento que tenemos que pensar. Un segundo elemento clave que tenemos que pensar, vivimos en un mundo fracturado. Un mundo fracturado donde, en palabras del Papa Francisco, los excluidos no son simplemente explotados, sino que son desechos, basura, sobrantes. Un mundo donde la igual dignidad ontológica del ser humano no se defiende por igual. Un mundo donde hay ciudadanos y ciudadanas de primera y ciudadanos y ciudadanas de segunda. Un mundo donde cada día crece más la reflexión supremacista, aquella que dicen que hay unas etnias y una raza que son superiores a otras. Y donde vivimos sin ningún lugar de dudas, a nivel práctico, aunque no teórico, en una distinción de lo que es el ser humano pleno y el ser humano no pleno. ¿Os acordáis de las reflexiones de la Escuela de Salamanca, que citaba el Papa también estos días, tratando de responder una pregunta que hoy en día nos parece rara? ¿Los indios tienen alma? Que era una forma teológica de preguntarse si los indios eran seres humanos plenos que tenían dignidad. ¿Tienen los indios alma? Bueno, la Escuela de Salamanca tuvo sus reflexiones, bueno, no la Escuela de Salamanca, el mundo tuvo sus reflexiones y la conclusión fue, los indios tienen alma. Bueno, pues hoy hay gente que se hace esa misma pregunta. ¿Tienen los inmigrantes alma? ¿Son seres humanos plenos? Y nos dice Francisco en Fratelli Tutti, ningún cristiano se atreverá a decir que las personas migrantes no tienen dignidad igual que cualquier otra persona. Pero habrá muchas personas, incluso muchos católicos, que los tratarán como si no la tuviesen. Ese mundo fracturado que rompe y que indigna. Hace unos años, una campesina salvadoreña, a los pies del Salvador, de San Salvador, de la capital, vivían en un barrio muy pobre y enfrente tenían otro barrio muy rico, típico de muchos capitales latinoamericanas, donde hay barrios súper ricos, con grandes vallas y muros, con seguridad privada, donde no puede entrar nadie y afuera de esos muros está la pobreza más ingente. Y me decía esta señora campesina salvadoreña con 4 niños, Sebas, la pobreza no nos asusta. Siempre hemos sido pobres. Hemos vivido con poco y no hemos apañado con poco. Lo que nos duele, lo que nos rompe, lo que nos indigna es la desigualdad. Porque mis hijos la carne que comen es la que cojo del contenedor de basura de la urbanización. Porque mi hijo no tiene médico y en la urbanización hay un hospital con camas vacías. Porque mi hijo solo viene un maestro de escuela 2 veces en semana y hay allí colegio English House, German House y todos los grandes colegios que os podéis imaginar en la mejor capital del mundo están enfrente de personas que no tienen ni siquiera lo necesario para vivir. ¿Cómo vivir la esperanza? No en un mundo pobre, sino en un mundo fracturado por la desigualdad, donde la pregunta no es ¿por qué no hay?, sino la pregunta es ¿por qué a tantos les sobra tanto y a la mayoría no tenemos para vivir? La pobreza no nos asusta, la desigualdad nos indigna. Y eso es un cortafuego claro para la esperanza. En tercer lugar, el miedo como forma de existencia, que antes lo señalaba,
y creo que es un elemento sustancial. Y un mundo que vive en el miedo, caracterizado por eso que llamamos las 3 Ps, la posverdad, el populismo y la polarización. La posverdad, el populismo y la polarización, que ha estado también muy presente en lo que el Papa nos decía. ¿Y qué es la posverdad? Os voy a leer un texto de Hannah Arendt, una filósofa, historiadora judía que tuvo que huir de Alemania y que es una persona tremendamente sugerente para pensar los tiempos que vivimos. Ella caracterizó aquellos tiempos del Holocausto, del periodo de entreguerra y de preguerra, como tiempos sombríos de la humanidad. Término que utilizó también mi paisana María Zambrano, tiempos sombríos de la humanidad. Bueno, pues yo creo que estamos viviendo unos tiempos sombríos de la humanidad. Y ella decía sobre la verdad o la mentira en el campo de lo público. Decía, mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea a nada ni a nadie. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira, no puede distinguir entre el bien y el mal. Y un pueblo así privado del poder de pensar y juzgar está, sin saberlo y sin quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así, sumido en el imperio de la mentira, puedes hacer cualquier cosa. Hitler hizo cualquier cosa con el pueblo alemán, no solo con unos cuantos alemanes, sino con el pueblo alemán. Bueno, pues vivimos en un momento donde lo importante ya no es que haya muchas mentiras, sino lo clave es que nos podemos creer cualquier mentira como verdad y podemos creer que cualquier verdad es mentira. Sin duda ninguna, ¿por qué ha impactado tanto la visita del Papa a los ámbitos no creyentes? Porque han visto que era un hombre que hablaba en verdad, aunque no estuviera de acuerdo con lo que decía. Lo sorprendente es que hay alguien que habla y me fío de lo que dice, aunque lo que dice vaya en contra de lo que yo piense. Pero no ha venido a engañarnos, no ha venido a meternos en un lío, no, ha venido en verdad. Pero la sociedad que vivimos no es esa. Indudablemente, en el ámbito de las redes sociales y de lo digital, el mundo fake es inconmensurable. El mundo de la mentira. Pero esa posverdad claramente degenera en el populismo. Y el populismo es una especie de ideología que dice, hay una parte del nosotros que está llamada a ser soberana sobre la mayoría. Y además, siempre va a haber un líder de carácter carismático que va a dirigir a ese pueblo hacia el bien, hacia la justicia, hacia la igualdad. ¿Cómo? No importa, aquí estoy yo. American First. Pero, oiga, es que, no preocuparos, nosotros somos el pueblo, nosotros vamos a llegar a la gran bondad, nosotros vamos a llegar a la igualdad, nosotros vamos a hacer grande otra vez España, grande otra vez América, grande otra vez Italia, grande otra vez Alemania. Y como el populismo lleva un nosotros y un otros, nosotros somos el pueblo, con lo cual los otros no lo son, degenera también en una profunda polarización. Y una profunda polarización que tiene que ver con lo ideológico, pero tiene que ver también con lo afectivo y con lo social. Y si pudiéramos caracterizar a la polarización que vivimos en la actualidad, tiene un signo básicamente emocional. Discutíamos estos días en la Facultad de Teología que sin duda ninguna la teología del preconcilio y la del posconcilio fue una teología que dialogó entre la razón y la fe. Y que ahora tenemos que hacer una reflexión sobre la razón y la emoción. Porque si antes buscábamos una fe razonable que pudiera dialogar con las razones marxistas, psicoanalistas, positivistas que había en los años 70, ahora tenemos que ver cómo pensar la fe
con emociones, experiencias, espiritualidades evasivas, que no quieren ni mediaciones institucionales ni la mediación de la razón. Y eso nos está pasando también en la política. Yo voto al mío, o voto incluso contra el que no es mío. No voto a unas ideas, no voto a unos valores, no voto a un programa, sino que yo voto contra este o a favor de este. Y si me achucháis, el momento de polarización que estamos viviendo en España tiene que ver más con ir contra alguien que a favor de alguien. Y eso da un momento político tremendamente complejo. La pregunta antropológica, la pregunta por la fractura social de la humanidad, la pregunta por el miedo como atenazante de nuestras vidas, cuidado que nos invaden, cuidado que llega la catástrofe, armaros porque va a llegar la guerra, aseguraros frente al otro diferente, cuidado cristianos que os van a hacer musulmanes a todos, cuidado que el miedo llega. El miedo es el futuro que nos aguarda a todos y a todas. Y cuando el apocalipsis se levanta todos los lunes, es muy difícil vivir con naturalidad la colonización del futuro, porque parece que el futuro lo que está es amenazado de miedo. Es muy interesante porque para nosotros los cristianos, que estamos y vivimos y decimos que estamos amenazados de vida, en realidad vivimos existencialmente la amenaza de peligro, de miedo o de muerte. Hace 2 o 3 años, en un estudio sociológico que hicimos con jóvenes, le preguntábamos a los jóvenes cómo veían el futuro. Y hubo un chico de un instituto público que me dijo, mire usted, ya me veía mayor, ya me trató con respeto, mire usted, cuando usted tenía mi edad, el futuro era una promesa. Para nosotros el futuro es una amenaza. Y qué fácil es proclamar el Evangelio cuando el futuro es una promesa. Qué difícil es anunciar el Evangelio cuando el futuro es una amenaza. Porque en definitiva, lo que predicamos es una confianza plena en que las cosas van a ir bien. Y tenemos una juventud a la cual le hemos robado el futuro. O le hemos robado al menos esa experiencia de vivir el futuro como una tierra donde mane leche y miel. Y que se ha vivido como una amenaza. Desde ahí, evidentemente, carpe diem. Vive hoy lo que mañana no vas a poder vivir. Prueba lo diferente. Gasta la vida cuanto antes. No guardes nada de la vida, porque la vida puede ser corta, la vida puede ser peligrosa, o nos encontramos incluso movimientos que eran minoritarios y empiezan a tener una cierta, no voy a decir que sean mayoritarios, pero una cierta significatividad de jóvenes parejas que no tienen hijos, porque sería condenar a sus hijos a un futuro absolutamente catastrófico. ¿Quién puede querer a un hijo lanzándolo a este mundo? Y ya es un discurso armado filosóficamente. ¿Cómo vivir la esperanza cuando el mundo está lleno de profetas de calamidades? ¿Cómo vivir y experimentarlo concretamente cuando el peso del futuro cae sobre nuestras espaldas? Y aquí hay una realidad que es básica para entender cómo podemos vivir los cristianos la esperanza. En cuarto lugar, la banalización de la injusticia como un drama ético. Fijaros, ya no es solo que haya... Uy, eso está bien, ¿eh? Has quitado un poco... Los pingüinos ya, estábamos echando los pingüinos de por aquí detrás. Me estaban picando ya el trasero los pingüinos. La banalización de la injusticia como drama ético. Permitirme leer un texto de Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros. Ya no lloramos ante el drama de los demás, ni nos interesa cuidarlo.
como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. La globalización de la indiferencia. Estamos normalizando la injusticia como algo que tiene que pasar porque tiene que pasar. Estamos normalizando que el Mediterráneo y el Atlántico sean un mar con lápidas sin nombre, que decía León ayer o antes de ayer. Estamos normalizando que mueran inocentes en las guerras como algo que tiene que pasar. Incluso estamos normalizando, y se ha dicho estos días con el Papa León, como el pensar que la injusticia no es deseable pertenece casi al campo del buenismo. ¿Había escuchado esto del buenismo alguna vez? Bueno, el buenismo es una especie de... Hay gente que tiene buen corazón pero un poco tonta. Yo recuerdo un aclamado locutor de radio que me hizo una entrevista en una radio muy católica, así ya sabéis todos cuál es, hace unos años, y hablando del tema de la exclusión, de la inmigración, y me lo dijo como un halago, no me estaba insultando, me dice, bueno, es que usted es un buenista. Usted es un buenista. Es decir, usted es alguien con muy buen corazón, pero poco realista y poco inteligente, ¿no? Porque en realidad la migración, la exclusión, siempre va a estar entre nosotros y bueno, pues siempre va a haber desigualdad. Entonces, él esperaba que yo argumentara en contra de ese adjetivo de buenista, ¿no? Y le digo, bueno, admito, yo soy un buenista, pero yo admito el calificativo de buenista si me permite que yo a usted le llame malista, no realista, porque lo que está legitimando es el mal. Lo que está legitimando es que haya hermanos y hermanas nuestras a los cuales podamos pisotear por realismo, a los cuales por ideología política podamos dejar fuera. Eso no es realismo, eso es malismo. Y por eso la banalización del mal es un elemento que tenemos que pensarnos. Lo decía también Hannah Arendt con el Holocausto. Ella decía que el problema de fondo no era que hubiera habido gente muy mala. Ese no era el problema. El problema de fondo, el problema gordo de fondo es que todos habíamos mirado para otro lado, porque esto era realista que pasara. Decía Luther King, ¿no? El problema del futuro no será la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Y nos decía Adorno, un filósofo también judío de la Escuela de Frankfurt, dijo, el Holocausto fue posible porque se trabajó la construcción social de la frialdad, la globalización de la indiferencia de Francisco. Porque cuando logramos que a una amplia mayoría de la población no le duela la injusticia, estamos legitimando la injusticia como algo no simplemente que ocurre, sino incluso como algo deseable. Y esto es tremendamente hiriente. Cuando miramos al mundo, vemos el sufrimiento inocente como algo que tiene que ocurrir, como algo que no nos incumbe, como algo que no nos duele. Todo es según el dolor con que se mira, decía Benedetti. Todo es según el dolor con que se mira. Y cuando no nos duele el mundo, al final no sabemos discriminar entre lo justo y lo injusto. Cuando la santa indignación, que llamaba Francisco, no nos sucumbe ante la injusticia del inocente, no podemos construir otro mundo. Y vivimos en un mundo donde estamos banalizando el mal, donde estamos normalizando la injusticia, donde lo indeseable nos parece simplemente realismo puro y duro, donde ante la falta de dolor por el mundo nos incubamos en nuestras interioridades y en nuestros grupos pequeños. Una iglesia a la cual no le duela al mundo es una iglesia que no está en el mundo anunciando la buena noticia de Dios. Esa iglesia hospital de campaña, esa iglesia en salida, esa iglesia herida, esa iglesia manchada,
Prefiero una iglesia accidentada que una iglesia enferma de autorreferencia. Pues nuestras sociedades son autorreferenciales. No nos duele el mundo. Y cuando el mundo no nos duele, decía el Papa Francisco, esto es una gran injusticia. El buen samaritano iba, miró y le dolió el mundo. Los otros pasaron de largo porque no le dolió el mundo. Y tenemos una sociedad donde no le duele el mundo. Y es más, donde estamos incluso generando lo que se llama las estrategias de conversión. Y estamos convirtiendo a las víctimas en victimarios, a las víctimas en verdugos. Y personas que se apuestan la vida para venir entre nosotros, acaban siendo los victimarios, los malos, los delincuentes, menores, niños menores, que por las razones que fueran habitan entre nosotros, son los verdugos de nuestras sociedades cuando son las víctimas de nuestras sociedades. Aunque hagan actos malos, que nadie está diciendo que todo lo que hagan esté bien hecho. Y aquí hay una pregunta para el cristiano que es básica y elemental. El penúltimo elemento, respirar, que ya va quedando poco, ya huele a café, ya vamos preparando el despegue, no nos va a pasar como el Papa ayer, vamos a tener el avión bien preparado y vamos a poder despegar. Es lo que el Papa Francisco llamaba la rapidación y lo que se llama el momento de la aceleración social y vital. Helmut Rosa, que es un sociólogo alemán, que es tremendamente interesante, él es un teórico de la aceleración y él dice que la gran alineación del hombre y la mujer moderna es la aceleración, es decir, el querer hacer más cosas en menos tiempo. Más cosas en menos tiempo. Y ese es como un principio vital que tenemos. De hecho, cuando simplemente leemos un libro y te preguntan, ¿qué has hecho? ¿Sabéis qué respondemos? Nada. ¿Cómo que no has hecho nada? Si has estado leyendo un libro, ¡qué maravilla! No es que no hemos hecho nada. O alumnos, alumnas mías le pregunto, ¿qué tal el verano? Bueno, no hemos hecho nada. Digo, pues ¿cómo que nada? Dice, no, bueno, estuvimos en Alicante, después fuimos a la casa del pueblo, después fuimos a la montaña. Digo, pero ¿cómo que no había hecho nada? No, es que no hemos viajado al extranjero ni nada. Ah, no hemos hecho nada, no habéis parado en todo el verano. No hemos hecho nada. Bueno, pues vivimos todos desde esa aceleración. Y eso se está constituyendo en un elemento estructural de lo antropológico. Decía el Papa Francisco en Laudato Si. A la continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta se une hoy la intensificación de los ritmos de vida y de trabajo, en eso que algunos llaman rapidación. Y Helmut Rosa habla de que vivimos en un momento de estabilización dinámica. ¿Y qué significa esto? Pues significa que no tenemos que parar de hacer cosas para estar en el mismo sitio. Coger la imagen de la cinta de correr. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? O de andar, me da igual, ¿no? La cinta de correr, tú puedes estar toda una mañana corriendo, pero no haberte movido de la habitación. No te mueves 1 milímetro del sitio, pero no has parado de correr. Esa es la sociedad que vivimos. No paramos de correr para estar en el mismo sitio. Y si paramos de correr, ¿qué nos pasa si paramos de correr en la cinta? Que caemos de boca. Porque la cinta sigue. Nos reímos mucho de los reels, estos que ahora nos mandan, y muchos de ellos son de gente corriendo en la cinta que deja de correr y hace ¡pum!, como un muñeco, de boca. Esa es la sociedad que vivimos. Tenemos que correr, tenemos que tener la sensación de correr para hacer algo. Y os lo decía al principio y lo repito, esto nos pasa en la vida parroquial, ¿eh? Tenemos tantas cosas que hacer que al final somos pocos. No pocos, sino pocos. No tenemos capacidad de profundizar. Hablaba el Papa del silencio. Bueno, hablemos del silencio y de la parada. El silencio y de la parada. Os cuento una anécdota. Espera, que esto se me apaga, no sé qué he hecho mal. Esto es la técnica que manda sobre nosotros, ¿os dais cuenta? Es un ejemplo. Antes decía el señor obispo que si estaba en Cáritas Internacional y tal, bueno, yo le he contestado que no.
Y esto de no estar tiene que ver con una experiencia espiritual profunda. Y una experiencia que tiene que ver con la aceleración de la vida. Porque llega un momento en que yo, por ejemplo, dormía 10, 15 días en casa cada mes, porque tenía que viajar a Roma, tenía que viajar a Bruselas, teníamos que viajar a Latinoamérica, tenía que viajar mucho por España, tenía reuniones con políticos, tenía conferencias, y mi vida era un no parar, y un no parar además de forma que yo no dominaba mi vida, ¿no? Yo cuento como anécdota que solo me pasó una vez, pero puede ser una buena metáfora. Yo salí un día de mi casa para la oficina y acabé durmiendo en Roma comprándome unos calzoncillos en Fiumicino, porque no me dio tiempo a otra cosa. Y en una de estas venidas, cuando yo ya tenía que renovar para seguir en esos puestos, fui a atender una lavadora y la lavadora en ese momento estaba centrifugando. Y digo, bueno, pues ya espero que termine. Y me senté enfrente de la lavadora. Santa Teresa decía que Dios andaba entre los cacharros y los pucheros, pues entre los electrodomésticos modernos también, ¿no? Es decir, puedes abrir la nevera y tener una experiencia mística. Bueno, pues yo me quedé enfrente de la lavadora. Y la lavadora cuando centrifugaba, ¿qué le pasa a la lavadora cuando centrifuga? Que da vueltas a mucha velocidad, pero no se mueve. Bueno, hay algunas que dan saltitos cuando ya se desequilibran, pero esta estaba todavía nueva y estaba dando vueltas sin parar, pero sin moverse del mismo sitio. A mucha velocidad, muchas cosas, pero experiencialmente no había éxodo. Estaba en el mismo sitio. ¿Y qué le pasa a la ropa cuando la lavadora centrifuga? Que se pega a la superficie del tambor y se va secando, porque para eso. Pues cuando en nuestra vida damos vueltas sin parar, nos vamos volviendo secos y superficiales. ¿Y qué le pasa al centro del tambor de la lavadora? Que está vacío. La aceleración nos vacía, la aceleración nos seca. Y tenemos la ilusión de que hacemos muchas cosas. Gran tentación en la Iglesia, somos una panda de pelagianos. Nosotros lo vamos a hacer todo, nosotros lo vamos a arreglar todo. ¿Y qué nos pasa en ese arreglar y hacer todo? Que nos secamos y nos desfondamos. ¿Cómo pensar la esperanza en una sociedad desfondada? ¿Cómo pensar la esperanza en una sociedad que no tiene tiempo para darnos tiempo? Mi padre, que era un hombre de poca cultura pero muy sabio, cuando yo era estudiante de bachillerato, que era muy mal estudiante, después me dio un cookie y me volví muy empollón, pero en bachillerato era muy mal estudiante y cateaba muchas asignaturas. Entonces, cuando yo venía del examen me preguntaba mi padre, ¿qué tal el examen, Seba? Yo decía, mal, y me decía, el tiempo no perdona lo que se hace sin él. Como no había estudiado, el tiempo no perdona lo que se hace sin él. Y eso en la vida es clave, el tiempo no perdona lo que hacemos sin él. Y cuando tú hoy llegas a cualquier ámbito de lo social, pero en concreto en la Iglesia, y te encuentras con personas, fundamentalmente clérigos, que son vicarios, delegados, rectores, párrocos de 3 pueblos, directores del Instituto Teológico, admonitor del obispo, de Bellas Artes, el tiempo no perdona lo que se hace sin él. El tiempo no perdona lo que se hace sin él. Y en este momento de aceleración es un momento también tremendamente clave para volver a un autoritarismo en lo social y a un clericalismo en lo eclesial. Clericalismo que no es solo de los curas, ¿eh? Líbrame Dios de los laicos clericalizados, son bastante más peligrosos que todo el presbiterio de una diócesis. ¿Por qué? Porque la sinodalidad es perder el tiempo y no tenemos tiempo para perder el tiempo. El discernimiento significa perder el tiempo, la vida espiritual significa perder el tiempo y no tenemos tiempo para perder el tiempo.
cómo pensar la esperanza en un mundo que no tiene tiempo para el tiempo. Porque hemos expulsado la temporalidad. El mundo digital es tremendo porque ha expulsado de una forma muy rápida las dos categorías básicas del entendimiento que decía Kant, el tiempo y el espacio. El tiempo es el instante y el espacio cualquier lugar. Incluso tenemos lugares como el metaverso, que son una intersección entre lo real y lo virtual. Pues no podemos vivir la esperanza sin tiempo, porque la esperanza es temporal. Y necesitamos perder el tiempo para ganar el tiempo. Y nuestra sociedad a lo que nos lleva es a producir más en menos tiempo. Producir más en menos tiempo. Y por último, y esto también entra en el examen, me quedan 6 minutos que me estoy controlando porque me he vuelto un poco alemán, digo, antes no lo era, pero como en Málaga van muchos alemanes, se me ha debido pegar algo. Esto entra en el examen y yo preguntaré, ¿la esperanza es igual que el optimismo? Y me tenéis que decir, ¿qué barbaridad pregunta usted, señor profesor? La esperanza es distinta del optimismo, porque el optimismo en definitiva es una afirmación subjetiva de la individualidad, es una actitud psicológica. Oye, ¿y entonces prefieres ser pesimista? No, no estoy diciendo eso, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que el mero optimismo no se convierte en esperanza. El optimismo es una actitud personal que muchas veces incluso acaba negando la realidad. La privatización psicologizante de la esperanza agota toda posibilidad de esperanza, decía Eggleton. Y todo el mundo del coaching, del mindfulness, de ser optimista, de si tú quieres puedes, de sonríe o muere. Había un libro de Sterling, una investigadora americana muy curioso que hizo con las mujeres con cáncer de mama. Entonces vivió cómo muchas de las mujeres vivían mal no ser optimistas. Y era, sonríe o muere, porque parece ser que tienes que ser muy optimista siempre y te vas a curar del cáncer. O, como me decía un chico migrante, Sebas, ¿qué es eso del optimismo? Si vengo de un país donde han matado a mi familia, he tenido que atravesar desiertos, montarme en una patera, escaparme de la policía, vivir en una chabola, pasar por la calle. ¿De verdad que si yo fuera optimista todo esto no me pasaría? Sin embargo, Ali era esperanzado, que es distinto de ser optimista. Y la subjetividad del optimista tiene que ser rebatida por lo comunitario de la esperanza. Y lo comunitario de la esperanza, que luego veremos, es un elemento básico para poder delimitarla. No hay esperanza sin comunidad. Y la esperanza no es un mero psicologismo del optimismo. De hecho, la realidad a veces nos aplasta. Y que nos aplaste la realidad es un elemento clave. Eloí, Eloí, sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro, si Jesús hubiera sido un optimista, se baja de la cruz. Pero sin embargo, no perdió la esperanza. Hágase tu voluntad. No porque fuera optimista, sino porque se haga tu voluntad. Porque confío, porque tengo esperanza. Pero desde la angustia más grande que hace gritar, ¿por qué me has abandonado? No desde un optimismo psicológico de al mal tiempo buena cara. Bueno, hay malos tiempos que hay que vivirlos como malos, porque lo son, de forma esperanzada, de forma confiada, que no tiene por qué coincidir con de forma optimista o simplemente de forma optimista. Qué importante es soñar juntos. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad,
nos decía Francisco. Ese es el reto que abordaremos después, cómo soñar desde el Dios de Jesucristo como una humanidad, porque es posible la esperanza en estos tiempos oscuros y sombríos. Muchas gracias. Pues les damos las gracias a Sebastián, yo creo que nos ha iluminado muchísimo, ¿verdad? Y seguro que todos vosotros tenéis ya alguna pregunta, alguna inquietud que os ha surgido. Pero como habéis visto en el programa, cuando preparábamos el programa de hoy, hemos pensado que el diálogo lo vamos a tener al final de las dos ponencias, porque como Sebastián continúa con nosotros y van unidas totalmente, van de la mano las dos ponencias, pues si les parece, esas preguntas las quedan ahí ya anotadas para el segundo momento. ¿Les parece? Entonces llega el momento ahora del café, de ir al baño, de respirar un poquito y nos volveremos a encontrar a las 12:30. Para el café